Y aquí en estudio, la bella señorita que nos acompaña es Eugenia Luca. ¿Qué tal, Eugenia? Bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. Del mismo modo. Eugenia es responsable de la comunicación, es embajadora de marca, miren qué embajadora, Finca Sofenia, un proyecto iniciado por tu padre, Roberto Luca. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña otro estimado amigo que es Alejandro Martorell, titular de ese emprendimiento de Altupalca, allí en Valles Calchaquíes, que hay que animarse, hubo que animarse en su momento, hoy todavía el que quiera empezar un proyecto que ya nos va a contar Alejandro. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar acá. Me hice esperar varios meses, no es tan fácil estar un viernes acá en Buenos Aires, yo vivo en Salta. Pero enseguida te echamos la red, encantadísimo que ambos estén acá, porque hay varias coincidencias en estos proyectos, feliz de tenerlos a los dos hoy acá. Son emprendimientos extremos, cada uno en su tipo, cada uno en su medio ambiente. En Gualtallarí, el caso de Finca Sofenia, y como dije, en Valle Calchaquíes, la localidad de Molinos, una parte, cercano a Cafayate, la otra, el emprendimiento Altupalca de Alejandro. Y bueno, ambos tienen como común denominador historias familiares, emprendimientos de familia, emprendedores que han tenido la energía, el desafío de ir a lo extremo, poner la barra bien alta, cada uno en su momento y en lo suyo. Así que creo que a todos nos va a enriquecer a través de ustedes conocer los proyectos. Eugenia, te pido que nos hagas un resumen un poco de la génesis de este proyecto ya realidad llamado Finca Sofenia. Bueno, cómo no. Bueno, les cuento un poquito acerca de Finca Sofenia. Como decías, nació de la mano de mi papá, Roberto Luca. Nosotros somos de Buenos Aires y en realidad nos cruzamos en la industria del vino porque mi papá, que de profesión es contador, trabajó mucho tiempo en el agro. Y dentro del agro trabajó mucho tiempo en el grupo Wertheim, que en su momento adquirió Finca Flichmann, una bodega muy conocida, de mucho volumen. Y bueno, a partir de allí mi papá, digamos... Ahí se contagió. Exacto, se enamoró de los taninos y más allá de su experiencia en números, empezó a enloquecerse con toda la parte productiva y empezó a crecer esa pasión por el mundo del vino, que es una industria que te magnetiza y que yo creo que una vez que entras no te vas más. Y bueno, fue así que empezó a soñar, a medida que también Flichmann fue creciendo mucho, en algún día tener su propio proyecto, su propio viñedo. Y finalmente, cuando Flichmann se vendió a un grupo portugués, tuvo la gran oportunidad, apoyado por un grupo de amigos, de emprender este sueño. Y fue así que en el 97 se plantó la viña, una viña de 130 hectáreas en Gualtallarí, en Tupungato, Valle de Uco. Y justamente él conocía la zona porque para Flichmann, que tenía que elaborar mucho volumen, compraba uva a diferentes productores alrededor de la provincia. Y si bien había muy poquitas fincas en ese entonces, hoy vos sabés que la zona es un boom de fincas, emprendimientos de turismo, para todos los gustos. En ese momento había muy poquititas fincas, pero él las conocía justamente porque compraba uva del valle y ahí tuvo esa visión de que ese lugar, por las características de clima y de suelo, sería un gran lugar. Un futuro espectacular. Exacto. Así que ahí plantó Finca Sofenia, como te decía, con el apoyo de amigos socios. Uno de ellos, Gustavo Benvenuto, papá de Sofía, por eso Finca Sofenia se llama Sofenia, es la unión de los dos nombres, Sofía y Eugenia. Sí. Así que sos parte del bautismo de ese nombre. Sí, totalmente. Nosotras con Sofi somos amigas desde los 3 años, somos mejores amigas y fue en realidad nuestra amistad la que hizo que nuestros papás se conocieran. Entonces, bueno, ellos decidieron hacernos honor a nosotras y hicieron el primer blend de la bodega, fue el nombre, así que así nació. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a seguir charlando para conocer un poco más en detalle estos interesantísimos emprendimientos, pero quiero compartir con la gente las primeras imágenes, después se las vamos a pasar en las pausas en forma más prolija, pero aquí tenemos, ahí van viendo, Altupalca, un Sauvignon Blanc extremo, y una de las tantas virtudes es que ambas bodegas
tienen un sentido estético muy bueno. Después nos van a comentar el desarrollo estético de las etiquetas. Este es uno de los vinos que ha traído Eugenia, el Antisíntesis, un vino con una interesante historia, lo mismo que el Sauvignon Blanc de Altupalca que mostraba antes. Algunas de las perlitas que han tenido la generosidad de traer para compartir, y de algún modo quiero compartirlos con todos ustedes, así sea en imagen. Nosotros vamos a hacer ahora la primer pausa, vamos a escuchar un tema. El músico no lo sabe, pero yo ya lo denominé el padrino musical del programa, que es Eric Clapton, y a él vamos a escuchar. Bien, y ahí estamos viendo las imágenes de estos buenísimos productos que estamos empezando a disfrutar, junto con unos quesos gentileza de los amigos de La Serenísima. Eugenia, en el caso de ustedes, desde inicio arrancaron con el asesoramiento de Matías Michelini, ¿verdad? Sí, en realidad Matías fue nuestro primer enólogo durante mucho tiempo. Él trabajaba en Doña Paula. Sí, papá muy venía, cerca. Sí. Papá venía siguiendo su carrera y bueno, lo conoció, lo invitó a la finca que en ese momento estaba recién plantada, le mostró el lugar y como dice siempre Matías, digamos, fue el puente que lo llevó a Matías al Valle de Uco, y a partir de ahí él decidió mudar su familia, su vida, todo al valle, y de hecho hoy, digamos, juega de local. Totalmente. En Gualtallarí, Valleduco, pero sobre todo en la zona de Gualtallarí alrededor de Tupungato. Él sigue estando con nosotros como enólogo asesor de todos los vinos, desde Alto Sur hasta Sofenia Síntesis, pero también, por supuesto, tiene sus propios vinos, que son grandes vinos, y hoy como in-house winemaker y como gerente de producción y de viñedo está Julia Jalupsok, que es enóloga. Nosotros decimos vino una lujanera porque ella estaba en Altavista, así que está, bueno, muy contenta, estamos muy contentos, trabajamos mucho en equipo, también papá y yo, digamos, estamos mucho en lo que es la producción, si bien ellos obviamente son los expertos, nosotros aportamos tal vez nuestro paladar un poco más de consumidor, que a veces creo que para los enólogos es importante. Supuesto, como referencia. Totalmente, y hacemos mucha cata ciega para definir cortes, y bueno, siempre estamos, Matías que quiere empezar a cosechar el 1 de febrero, y nosotros que queremos un poquito más de madurez, así que, pero creo que muchos paladares, digamos, son importantes porque nadie tiene la verdad en términos de vinos. Es cierto, es muy cierto lo que decís, claro. Y en Sofenia, lo que tienen plantado, obviamente que en nuestros viñedos lo que predomina, un poco por la presión es el juego entre lo que se quiere ofrecer y lo que por otro lado te demandan, que es el Malbec. Sí, ¿Y qué otras variedades? Contanos. De hecho es bastante particular porque en realidad desde un principio tuvimos mayoría de Cabernet Sauvignon plantado, así que fue en primer lugar Cabernet Sauvignon, en segundo lugar Chardonnay y en tercer lugar Malbec. Mira, no hay que dar por supuesto nada, ¿ves? Sí, igualmente en base a lo que vos decís que es verdad, en los últimos años tuvimos que desarrollar más Malbec. De hecho, bueno, el Antisíntesis es un vino que surge justamente de una parcela en donde injertamos Malbec sobre Cabernet Sauvignon. Nosotros lo que sí, digamos, tenemos como filosofía es que todos nuestros vinos, desde Alto Sur, que es el entry level, hasta la alta gama, que es Sofenia Síntesis, los hacemos con uva propia de esta finca de 130 hectáreas. Entonces, justamente si necesitamos producir más Malbec, en lugar de salir a comprar, digamos, preferimos hacer injertos en nuestra propia finca. Ajá. Y arrancamos con Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, algo de Sauvignon Blanc también, que bueno, tanto el Alto Sur como el Sofenia Síntesis siempre han sido bastante emblemáticos también de la mano de Matías, que creo que marcó un poco un cambio en la elaboración de vino blanco, y me pone muy contenta también ver que cada vez más los vinos blancos de Argentina empiezan a tener esta chapa de que podemos hacer blancos interesantes, podemos hacer blancos de guarda.
Hace poquito estuve en la Premium Tasting en Mendoza y eran todos vinos que tenían que tener por encima de 95 puntos Tim Atkin o Decanter. Y por primera vez hubo un flight de 5 vinos blancos. Creo que eso, a mí por lo menos como consumidora me encanta el vino blanco. Y además creo que Sauvignon Blanc, por ejemplo, es una cepa más que interesante. Chardonnay obviamente también. Y después en lo que es tintos, hace unos años, en el 2009 también, injertamos algunas hectáreas de Syrah, que fue un gran desafío porque muchos ingenieros agrónomos de mucha trayectoria decían que estábamos locos, que no nos iba a madurar bien, porque bueno, el Syrah tal vez es una cepa que le gusta un poquito más el clima más cálido y más dentro cálido de lo que es Mendoza. Más tiempo, el ciclo largo, sí. Exacto. Nosotros para lo que es Mendoza estamos en una zona bastante fresca. Claro. Y sin embargo dijimos, hagamos a la prueba. Nosotros también hacemos muchas microvinificaciones, digamos. Creo que siempre es importante hacer lo que se hace, digamos, para el año, para el mercado, obviamente, pero también siempre estar innovando, probando. Esto también que decíamos recién de poder probar cepas nuevas. Y para los enólogos también creo que es importante siempre estar en la búsqueda de nuevos horizontes. Así que fuimos para adelante con el Syrah y hoy es un integrante de la línea de Fincas Ofenia Reserva. Y de hecho es uno de los que más se destaca, con un perfil obviamente diferente al Syrah sanjuanino, que es por ahí el más referente, digamos, de Argentina, pero con un perfil muy elegante, muy distinguido. Así que siempre estamos viendo si injertamos algunas hectáreas más. Ahora estamos tentados con el Cabernet Franc. Así que, bueno, haremos una prueba y nosotros siempre, digamos, vinificamos, y si vemos que no llega a la expectativa de lo que nosotros consideramos que tiene que ir dentro de nuestra botella, probablemente encontramos otro destino. Puede ir un vino de corte, o por ejemplo el Pinot Noir que tenemos lo usamos para un espumante, método tradicional en corte con Chardonnay. Entonces siempre, digamos, hay lugar para seguir desarrollando. ¿El promedio de la altura del viñedo que ustedes tienen en Gualtallarí? Estamos entre 1200 y 1500, estamos sobre la ruta 89 y es un viñedo con bastante pendiente, inclinación, que bueno, eso también es importante para las heladas y obviamente también cuando llueve mucho, que Mendoza es un desierto, pero en los últimos 3-4 años sí, 3 años han sido, sí, cantidad de agua inesperada. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y seguimos, que tenemos varios aspectos que conocer sobre Fincas Ofenia y sobre Altupalca. Vamos con el tema. Y pasaba Amy Winehouse, y hablando de pasar, acá lo estamos pasando bárbaro probando uno de estos magníficos vinos. Es el Malbec Reserva de Sofenia, Fincas Ofenia. Este Malbec ha merecido 96 puntos en Decanter, en una cata que se hizo específicamente sobre vinos de Gualtallarí y Altamira, dos regiones del Valle de Uco. Y el jurado que cató fue, bueno, por un lado nuestra gran también embajadora en términos de sommelería, que es Paz Levinson, sí, Phil Croacier y Patricio Tapia, que bueno, son también personas que conocen mucho de vinos argentinos. Así que salud, chicos. Salud. Mercados para los vinos, ¿no? Pues, como dijo en su momento Michel Roland, hacer vino es fácil, lo difícil es venderlo. El tema de después de hacer todo, hay una baronesa de Rothschild que dijo que vender vino es muy fácil después de los primeros 100 años. Tal cual. Más allá del buen sentido del humor, lo que yo admiro, rescato, pondero, pongámosle las frases que sean, pero va por ahí, es sobre todo en un país como el nuestro, con los vaivenes, los altibajos, uno se enamora fácil de los paisajes, de la temática del vino. Pero todo emprendimiento vitivinícola es a largo plazo, como bien lo describe, ¿no? Entonces es una inversión muy grande, un esfuerzo muy grande y todo planteado, invertido a largo plazo. Cosa que en un país cortoplacista y con tantos avatares es doble desafío. De ahí, más allá del esfuerzo en sí, que rescato el coraje de los emprendedores vitivinícolas para hacer ese riesgo a largo plazo con una rentabilidad que no la ves en el momento. Así que hecho esa reivindicación, que no es poco,
ya sus vinos respectivamente están en el mercado. En el caso de Finca Sofenia, ¿cómo ha sido esa escalada, ese desarrollo? En nuestro caso fue al revés, digamos. Nosotros arrancamos siendo bodega exportadora. Creo que tiene que ver primero con que, bueno, el trabajo que ha hecho mi papá en Flichmann principalmente fue exportaciones, entonces tenía también como el networking. Contactos, y claro. Totalmente. Y creo que también fue un momento en donde fue el boom de las exportaciones y del el posicionamiento de la marca vino argentino, digamos, de la categoría. Sí. Y bueno, fue para nosotros importante arrancar exportando porque nos permitió poder posicionar la marca y darle ese aval de calidad que nos permitió hace 5 años poner el foco en el mercado interno. Creo que también cuando nosotros, la primera cosecha que significamos fue la 2002, creo que también el mercado interno no era lo que es hoy en el sentido de la apertura y la inquietud del consumidor por probar marcas diferentes, historias, la historia detrás del vino, como por ahí pueden ser proyectos como los nuestros. Creo que en ese momento todavía se consumía mucho más marcas tradicionales de bodegas más grandes. Todo lo que es, bueno, Alejandro lo dijo bien, el canal Vinoteca para bodegas como las nuestras es fundamental porque justamente nos permite llegar al consumidor a través del asesoramiento de algún vendedor o hacer degustaciones, digamos, poder estar más cerca del consumidor. Creo que por ahí 20 años atrás el productor estaba como muy lejos, allá en la bodega era la... Y dependía de terceros, Totalmente. ¿no? Para la llegada. Y la imagen como del estanciero y del bodeguero como de algo antiguo, la barrica. Creo que hoy, gracias al esfuerzo también y a darnos cuenta a los productores que tenemos que mejorar en la comunicación. Creo que es una autocrítica que tenemos que hacer todos, en el sentido de que nosotros por ahí en el microclima ya estamos hablando de terroir y ahí el consumidor tal vez todavía no le explicamos la diferencia entre el Malbec y el Cabernet. Entonces creo que entre todos se hizo un trabajo impresionante. Yo un poco lo mido con lo que me dice mi papá, que vamos a una feria juntos en Argentina y me dice: vos no entendés lo que significa la cantidad de gente joven que veo, mujeres. Me dice, en mi época no existía, era impensado que en una feria de vinos haya gente de 30, 40 años, o por ahí el vino era como mucho más solemne, corsetado. Creo que hoy la comunicación del vino hace que, y sobre todo que el consumidor está cada vez más exigente, y creo que eso a todos nosotros nos pone la vara más alta, y es buenísimo porque hoy hay muchos proyectos haciendo grandes vinos, y creo que sí, totalmente la clave es la calidad, y la calidad en donde uno también año a año se tiene que ir superando, porque si hago un vino igual de bueno que la cosecha anterior, ya estoy, digamos, tengo que hacerlo mejor. Y para nosotros, en lo que es mercados, volviendo a tu pregunta, hoy estamos vendiendo en 27 países y si te dijera, digamos, el top 5 son Estados Unidos, Inglaterra, Brasil siempre fue importante, obviamente hace un par de años está cayendo por la crisis económica, y Asia es como categoría, digamos, es un mercado también muy interesante, sobre todo China y Japón. Así que tenemos bastante variado. Y acá en Argentina también apostando a seguir creciendo. Y en el caso de Sofenia tienen básicamente 2 líneas tradicionales, ¿no? Sí, son, digamos, 2 marcas, es Alto Sur y Sofenia. Del entry level, siempre hablando de vinos premium, ¿no? Sí, es un entry level ya alto. Bastante, sí, totalmente. Alto Sur es una línea de varietales jóvenes que buscamos la expresividad, digamos, de cada cepa, con obviamente la impronta de Gualtallarí. Y dentro de lo que es Sofenia, tenemos la línea de Sofenia Reserva, que es el Malbec que degustamos, y la línea de alta gama, que es Sofenia Síntesis, que tenemos varietales y vinos de corte. Y hace unos años complementamos el portafolio con 2 espumantes. Algo mencionamos a la pasada, por si no haya quedado del todo claro, el antisíntesis. Vos comentaste que fue producto de, en alguno de esos procesos, de ir ajustando el viñedo a los productos que querían obtener. Fue sobre pie de Cabernet, implantaron Malbec. Sí. Y en uno de esos sectores donde han hecho esta tarea, se han dado prestaciones particulares que dieron origen al antisíntesis. Exacto, sí. Un poco jugando con las palabras, porque el síntesis de blend era el vino ícono de la bodega.
Y el antisíntesis surge como... Es como el hermano rebelde de la familia, digamos. Rareza, fue un accidente que se dio en el injerto, no sabemos por qué. Y bueno, en ese injerto hubo algunas plantas de Cabernet que siguieron produciendo Cabernet, algunas plantas de Malbec que empezaron a dar Malbec, y algunas plantas literalmente tienen un brazo de Malbec y un brazo de Cabernet. Es algo muy particular. De hecho, si uno camina esa parcela, como obviamente las hojas tienen una morfología diferente, es muy interesante porque uno las ve absolutamente mezcladas. Entonces, por un error en realidad se dio un field blend natural de viñedo, y uno de los grandes desafíos es cuándo cosechamos, porque son dos cepas de ciclos vegetativos diferentes. Que responden en forma diferente. Así claro, que hay que estar ahí degustando todos los días los racimos para poder encontrar el punto justo de ambas. Lo cosechamos todo junto, obviamente, hace una cofermentación. Y bueno, fue un poco como el antihéroe de la familia. Gracias por estar. Se nos ha ido esa hora que ya anunciamos, todos suponíamos que iba a ser rápido. Pasó tanto más rápido de lo que me hubiera imaginado. Seguramente muchas cosas por seguir comentando. Encantadísimo que puedan volver a seguir hablando de sus proyectos, de sus vinos, porque esto obviamente que es dinámico y siempre hay novedades, nuevos enfoques, el mismo proyecto que va evolucionando. Felicitaciones por las trayectorias respectivas. Gracias por venir a compartirlas, y por hoy saludamos a la audiencia diciéndoles que, por supuesto, beban buenos vinos. Feliz Día de la Madre el domingo a todas las madres, y nosotros nos reencontramos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao.